Buenas compañeros, bienvenido a otra entrega más de Voces Jóvenes del Sur. Agradecer primero a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente, a cada uno de nuestros oyentes por el apoyo que nos vienen dando cada día a través de las diferentes redes sociales. En el día de hoy vamos a tratar un tema de suma importancia y es la rendición de cuenta del presidente Luis Abinader, que en el 177 aniversario de nuestra independencia, en sábado pasado, dio su rendición de cuenta de lo que lleva hasta ahora su mandato. Muchas críticas de parte de todos los políticos, pero principalmente de la oposición. Surgieron muchas críticas, muchas personas justificaron su discurso, otros lo criticaron bastante, vuelvo y reitero, pero vamos a analizar en este espacio las eventualidades del día del sábado concerniente a esa rendición de cuentas. Dentro de todo su discurso, una de las críticas más fuertes es como que se vio como un poco aéreo el discurso de Luis Abinader, en el sentido de que se basó en muchas promesas y pocos resultados. Es lo que yo pude ver del análisis de lo que fue el discurso de Luis Abinader. Incluso los PLDistas se agarraron de ahí, de que el presidente justificó muchas obras que la hubiese hecho el gobierno pasado. Ellos hicieron una rueda de prensa, instantáneamente terminó lo que fue la rendición de cuentas, justificando que el presidente Luis Abinader se adjudicó, en la palabra, se adjudicó obras que fueron del gobierno pasado. Así mismo. Entonces, dentro del discurso de Luis Abinader, como bien lo decía Shaddai, Luis Abinader tocó muchos puntos. Uno de ellos dijo que el 80% de la población estará vacunada para junio. El 80% de la población estará vacunada para junio. Buena perspectiva. Si fuera la realidad sería excelente. Ahora vamos a ver que también se desarrolle el plan de vacunación que se está llevando en este momento. Hay que será según vayan llegando. Va a depender del desarrollo. Pero, tener la población un 80% vacunada ya para ese mes, para junio. Yo creo que él debería ya desde ahora empezar a dar un plan de vacunación en las diferentes zonas de nuestro país, porque tú dices no solo el plan que él dio, sino que se distribuya un plan regional. Exacto, que nosotros podamos ver, nos toque ese día, a la provincia tal le toque ese día, que haya como ya un mejor manejo de lo que va a ser la jornada de vacunación en general en nuestro país. Recuerda que la vicepresidenta de la República dio lo que fue el plan de vacunación. Ella decía que dentro del plan de vacunación, ella lo puso como en escalafón según las necesidades, las prioridades, la vulnerabilidad de las personas. Primero están los médicos, luego los militares, las personas mayores, y luego los maestros. Que hablando de eso, también el presidente dijo que para la próxima semana, hablando de la semana que comienza ya este lunes, se va a conocer el plan de educación para el retorno a las aulas. Él lo expresó en su discurso, que se va a conocer ya ese plan de retorno a las aulas, un plan que será gradual, consentido por los padres y que no será obligatorio. Un poco malo que... Y otro tema que me llama mucho la atención y lo veo que es de beneficio para los dos países, lo que es Haití y República Dominicana, es el asunto de la frontera, que él enfatizó mucho en fortalecer la frontera. Incluso hay un proyecto, cuando hablo de proyecto, es que se va a desarrollar en su gobierno, no especificó cuándo, pero sí dijo que se va a ejecutar lo que es una malla perimetral en lo que son los puntos vulnerables entre los dos países. Podríamos interpretar que es donde hay más fuga de haitianos que vienen acá. Y es un tráfico de personas, tráfico de alimentos, los puntos donde hay más vulnerabilidad en torno a lo que entra aquí de manera ilegal. Y va a trabajar eso. Sí, es un proyecto bastante grande. Ese proyecto va a trabajar eso. Incluso se está hablando hasta de
de un muro, muchos analistas, muros. aunque Luis Abinader dijo algunas cámaras, habló de malla, faciales y esas en cosas. el sentido tecnológico, cámaras faciales y sensores para las mismas mallas. Supongo que algunos drones por ahí también en ese aspecto. Pero es muy buen proyecto. ¿No? Y ese tipo de cosas. Sí, pero esperemos porque el plan del presidente Luis Abinader en ese sentido lo encuentro más abarcador. Que entonces ahí es que entran las críticas de los diferentes actores políticos. Digamos, la oposición. Leonel Fernández también se manifestó en ese sentido. Porque Leonel Fernández dijo que el presidente Luis Abinader, quiso decir, se ha manejado bien en el sentido de las necesidades de llevar alimentos en términos de la pandemia y todas esas cosas. Que lo vieron como promesa. Sí, pero ahora bien, en términos de su discurso, de las obras que se van a realizar, entonces Leonel Fernández dijo que muy bien, pero que Luis Abinader tiene que especificar de dónde vienen esos recursos que se van a implementar ahí. Sí. Entonces yo entiendo en un sentido por donde va Leonel Fernández. Para mí, Leonel Fernández va en el sentido de los endeudamientos, de los préstamos que ha tomado Luis Abinader luego que tomó su mandato. Porque una de las críticas que hizo Paliza, recuerdo, cuando estaba en la oposición, es que el PLD tomaba muchos préstamos y endeudaba más al país. Pero ¿qué pasa? El gobierno de Luis Abinader ha hecho lo mismo. Se ha criticado mucho esa parte porque Luis Abinader ha estado tomando préstamos y no de 2 pesos, como decimos, sí, de cantidad. Luis Abinader ha justificado, ellos han justificado la toma de esos préstamos. Y es que el PLD ha dejado al país endeudado. No, y la situación de la pandemia. Pero antes de que Chaday entre, Leonel Fernández, desde mi punto de vista, va por ahí. Va en el sentido de especifícame de dónde, buenas obras, es lo que quiere decir Leonel Fernández, buenas obras. Pero específicame de dónde tú vas a tomar viene ese dinero, o si es que tú vas a endeudar más el país. ¿Qué es lo que no queremos? ¿Qué es lo que no queremos? Eso es importante. Mira, lo de sobreendeudar el país, hay algo, Isaac, que no estoy de acuerdo, porque, por ejemplo, nosotros estamos en una situación de pandemia. El presidente está gobernando en una situación de pandemia, una situación difícil para nuestro país. Se supone que algunos programas que Danilo implementó, que luego Luis Abinader continuó, para tú sostener eso, se supone que tú debes de hacer préstamos y eso, porque, por ejemplo, tienes un programa en Quédate en Casa que te sustenta alimentos para la familia. ¿De dónde sale eso? Nosotros no sabemos. Se supone que debería hacerse préstamo. Pero también nos vamos más allá. El programa Para Ti, donde le depositaban a personas de 5,000 y pesos para sustentar préstamos también que se realizaban, se supone que también deben de hacerse eso está préstamos. Bien, eso está bien, Chaday. El punto es si hay necesidad de hacer préstamos, porque nuestros políticos, en términos de la cultura que nosotros tenemos en este país, es que los políticos endeudan este país y no es para resolver la problemática de este país, es para ellos salir ricos de los gobiernos. Ahora bien, ¿es necesario endeudar tanto el país? Esa es la gran pregunta. Porque cada vez que el país se endeuda, quienes pagamos somos nosotros. Recuerden, todos los ciudadanos, esas cosas, el presupuesto nacional se elabora en base a los contribuyentes, a los impuestos que nosotros pagamos. Al gasto que sé. Que muchas personas han dudado del discurso de Luis Abinader, porque promete mucho y luego en el camino no se ven los resultados. Mira qué pasa, Isa. Yo entiendo, Kendall, que apenas el presidente, al día de ayer de su discurso, el presidente tiene 6 meses apenas de gobierno y 10 días. Yo pienso que algunas personas de la oposición han sido demasiado fuertes. Que por eso no vivía esa crítica. Para tú evaluar un gobierno, por ejemplo, el trabajo de un gobierno, tú no necesitas 6 meses todavía, es muy poco, es muy prematuro. Y que lo estaban comparando con el gobierno del PLD. Fueron 16 años, señores. No, en esa parte es injusto. Es injusto, yo creo que es injusto. Estoy de acuerdo. La comparación en términos de 16 años y 6 meses. Y 6 meses, mucha diferencia. Es abrumadoramente injusta. Ahora bien, los PLDistas, ya que estamos en ese tema, han justificado esa parte de que el gobierno del PLD hizo más, obviamente. Que se basó con hechos. 16 años, señores. Y apenas Luis tiene 6. Ahora bien, yo decía, porque es lógico que el PLD va a ser oposición.
Claro, ese es su rol, incluso hasta oposición injusta, que en este país se vive de eso. Sí. De criticar Eso- hasta eso- fuera eso- de... eso es política. Eso es política. Eso es política. No, y yo no diría política, diría la política dominicana. Exacto, eso no La es así. política dominicana Aquí se es maneja de así. yo tratar Que es de- restarle punto, de con restarle punto al que está. Exacto, pero ahora bien, yo decía ayer en un comentario que Luis Abinader tiene cosas que ir mejorando. Porque las cosas que se deben ir mejorando hay que verla ahora, no cuando se esté terminando Así los es. 4 años. Es ahora que hay que verla. Porque lo que se quiere es un buen trabajo. Exacto. Entonces, yo decía en un comentario crítico, Luis Abinader, el gobierno de Luis Abinader tiene que ir mejorando cosas que no se justifican. Ellos dicen una cosa hoy, mañana salen con otra. Eso también, Eso no lo el veo. manejo, manejo. Eso tienen ellos que ir tratando de Mejorarlo. mejorar. Pero como a todos los dominicanos, me conviene que hagan un buen gobierno porque eso repercute en cada uno de nosotros. Es lo que queremos. Hay que hacer la salvedad de que el país cambió en Sí, cuanto a esos pero- términos de política ya. Déjame decirte algo. Entonces, decía en mi crítica ayer que Luis Abinader tiene que tener mejoras en el gobierno. Pero ahora bien, también decía que el PLD debía perder de manera obligatoria. Sí. Es lo que yo considero. Pero en un análisis crítico, digo, es obligatoriamente que el PLD perdiera. Y no solamente para el bienestar del país, por los actos de corrupción que se decían, que se llevaban a cabo, etcétera, en el gobierno del PLD. No solamente por eso. Incluso para el bienestar de ese mismo partido del PLD. Porque el PLD no tiene la capacidad, no tenía la capacidad, estando en el gobierno, de reestructurar sus estructuras partidarias en las diferentes partes del país desde el poder, porque estaban ciegos. No veían a la base, no veían al más chiquito. Y eso pasa en todos los partidos. Cuando están arriba se olvidan de los... Sí, se olvidan de- Luis Abinader toma el gobierno en una situación de pandemia mundial. Exacto. Difícil. La crisis Ahora bien, elevada. hay cosas que no se justifican por eso, vuelvo y reitero. El hecho de no implica que hay muchas cosas que no se justifican de acciones que está llevando el gobierno que desde mi punto de vista no son necesarias. Ahora bien, hay que darle más tiempo. Hay que darle ellos tienen un cuatrenio, el PRM tiene un cuatrenio para gobernar este país. Ahora, siempre lo digo y lo sigo y lo seguiré diciendo. Yo apuesto a que el dominicano sea cada vez más crítico. Y si Luis Abinader no hace un gobierno que sea consecuente con el pueblo dominicano, que se le dé para afuera. Y que se vaya hacia hecho. Que No, se y vaya en hecho. cuanto a eso, ya el país cambió. Porque Sí. si tú te fijas, antes la persona era muy fanático de un partido político. Recuerda la marcha que se hizo en la Plaza de la Bandera. Ya eso nos dice a nosotros Así de es. que inmediatamente tú no estás realizando un buen trabajo. Usted Tú va tienes para un grupo afuera. selecto de personas que tú sabes que se te van te van a hacer marcha, te van a ir a cualquier sitio a reclamar sobre si no estás haciendo bien un trabajo o si estás realizando un buen trabajo. Es lo que buscamos como ciudadanos dominicanos, que no se base solamente en palabras, sino que sean hechos. Usted no trabaja, usted sale. Dentro de esos puntos que estamos tocando y que van consecuentemente con lo que estamos hablando, es que Luis Abinader en su discurso habló de revisar la ley de los De hidrocarburos. ¿Y qué pienso yo que provocó que él hablara de eso? Las continuas alzas del combustible. Porque el pueblo se está quejando. Y si algo yo tengo que dársela a Luis Abinader, es que Luis Abinader escuche al pueblo. Así es, que fue una de las críticas más grandes del PLD. Claro, a Danilo Con Danilo, Medina, con claro, Danilo. Danilo Medina no escuchaba a nadie. Incluso Danilo Medina hablaba, nunca hablaba. A veces, aunque Luis Abinader a veces se corre también, quiere estar hablando toda la semana. Pero Danilo Medina no hablaba. Tan siquiera cuando Luis Abinader siente presión del pueblo, él se manifiesta. Se expresa. Y dice, bueno, eso no va. Y que es él bueno dice, que esté dando la cara, Claro eso que es es bueno, porque si el pueblo se siente agobiado por una situación, es bueno que sus mandatarios den respuesta y digan, bueno, esto no es así. Que es algo que, por eso yo digo, eso ya lo vamos a tratar en otro tema, que Ito Bisonó no es el único culpable de la situación de los combustibles. No es el único culpable, pero ya ese es otro tema para no Ese es otro abundar. tema. No, mira lo que pasa. La gente criticó mucho eso de los combustibles. Recuerden, señores, que el mismo presidente de Estados Unidos quedó en ir a Texas. Recuerda el problema que hay en Texas con unas bombas que hay cerradas de algunas minas o Sí. que hay cerradas sobre los combustibles y esas Sí, cosas. sí. Hay 3. Se supone Así que si nada más hay 2 elaborando, No, miren, va a subir el hay precio una de los forma. combustibles obligado porque hay menos. Hay una situación clara, por eso dije que ese es un tema para otro momento porque nos va a agotar mucho tiempo. Son muchos los factores. En Estados Unidos también ha estado incrementando el precio. de los Claro, combustibles. eso es general. Ahora bien,
el problema de República Dominicana es que aquí abusan. No es que nos todo lo quieren elevar. Cuando hay una crisis de una pandemia como la que tenemos, todo se incrementa. Ahorita también comienza el alza. Bueno, ya comenzó el alza de los productos de la canasta familiar. Eso, los alimentos van subiendo. Eso es normal, porque es una crisis. Cuando hay crisis, todo tiene alza. Ahora, el problema es que en República Dominicana todo lo exageran. Claro. Aquí todo lo exageran. Pero sí. Ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que...? Por eso decía que ese es un tema para otro lado. Porque si no...